Otra vez hace una tarde fantástica aquí en la Ciudad de México. Les digo que esta época realmente es de tardes hermosísimas. Cielos muy azules, ¿no? Las nubes estas borrascosas, blancas. Las puestas de sol también muy bonitas. De hecho, acabo de pasar por Paseo de la Reforma y había mucha gente, o sea, literal en el camellón central de Paseo de la Reforma, digamos en dirección del centro hacia el castillo de Chapultepec. Quienes conozcan la ciudad sabrán a lo que me refiero. Está este camellón que le llamaban como la cola de peje lagarto. Dejo ahí esa referencia. Pero sí, son como una serie de picos donde la gente se acomoda y se toma fotos, etc. De hecho, muchos influencers también lo hacen, youtubers y demás. Y en estos días el atardecer coincide justo, o se alinea justo con la avenida. Y eso es muy bonito porque da un espectáculo precioso. Si estás en la glorieta de la Diana o en la glorieta del Ángel de la Independencia, donde sea, la silueta de las esculturas cortan el cielo y se ve la escultura muy definida, muy bonita. Y también, por ejemplo, en la puesta justamente de sol coincide, si estás viéndolo hacia otra vez del centro hacia el castillo, coincide con el castillo. Los cristales del castillo pues se transparentan, digamos, ¿no? Entonces se ve cómo entra la luz al castillo. Es un espectáculo muy bonito, muy bonito, que hay que apreciar aquí en la Ciudad de México. Estos son estos días de febrero, de mediados de febrero, ya casi finales de febrero. Pero bueno, tenemos este otro Moving On, en donde pues vamos de un punto A a un punto B. Se me ocurre, en lo que le damos un mejor nombre, o si lo dejamos así, yo lo utilizo mucho como para meditar, etcétera, pero quiero aprovechar este tiempo y este espacio para recomendar cosas. La vez pasada estábamos hablando de series, de películas, y me quedé con la cosquillita, con la espina de hablar sobre podcasts. Quienes me conocen a lo mejor un poco más saben que me dediqué muchísimo tiempo a la radio, y particularmente a la radio hablada. Siempre le he tenido un gran respeto a la voz. Siempre he tenido un gran respeto a las ideas. Y siempre, con todo de que me gusta muchísimo, por supuesto, la radio musical, los programas musicales, cierto tipo de música también, etcétera. Digamos que no soy experto en música, pero me parece que tengo mi gusto musical. Pero azares del destino me hicieron dedicarme más a la radio hablada. Lo disfruto muchísimo, y para las estaciones o distintas estaciones que trabajé, de verdad tenía como esa intención de que fuese un poco más experimental, un poco más profundo, etcétera. No me gusta el bla 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 y el chismorreo y el chisme, ¿no? Está bien, es un mercado, hay muchísima gente, hay mucha audiencia, los programas del corazón. Está bien que existan, pero a mí, digamos, como me interesaba un poco más profundizar y demás, y estando esta figura del podcast, que curiosamente pues tiene una historia bastante larga el podcast, o sea, no es nuevo, y de hecho le costó bastante tiempo penetrar y posicionarse. No fue algo como nuevo, como el MP3, por ejemplo, ¿no? Que en menos de medio año ya todo el mundo estaba manejando ese formato. Es solamente una pequeña apreciación, pero bueno, se sabe que ahora en Estados Unidos es un mercado enorme. Y digo mercado porque, por supuesto, hablando de medios, todos sabemos que todo se trata de dinero. Y es un mercado, digamos, cuyo potencial se está explorando de una forma inimaginable, infinita. ¿A qué me refiero con esto? A que en México, pues por supuesto que está también ese potencial, y hemos visto cómo han surgido varios podcasts. Normalmente, y a lo mejor hasta los más exitosos, lo que están haciendo es trasladar un programa de radio a un archivo digital
que se pueda consultar en línea y listo, sin importar a lo mejor si hubo investigación, si hubo un guión o si hubo algo. Se está haciendo de la manera más fácil, digamos, pero hay otra tendencia, una tendencia de podcast que me parece mucho más dedicada, mucho más específica. Vaya, es un programa que no es en vivo, entonces no es que ocurra y la gente se olvide, sino que es un programa que puedes regresar a consultar. Entonces hay una tendencia, digamos, en los podcasts de hacerlos mucho más impactantes, penetrantes, profundos, etc. Y no quiero decir tampoco, o sea, que nos vamos a encontrar con el gran documental. Claro, sí hay producciones muy grandes, pero me refiero a que no se desanimen por esas palabras que les digo de que poseen mayor profundidad, ¿no? La voz hablada siempre va a ser una extraordinaria compañía y yo la verdad es que la aprecio muchísimo. En estos 2 años últimamente, o 3 años diría, los podcasts, me he vuelto completamente obsesionado con los podcasts y me han ayudado muchísimo. Y claro, vas empezando, yo ya tenía algunos favoritos, digamos, no los voy a mencionar ahora, voy a mencionar los que ahora más me gustan. Ya tendría yo mis favoritos hace muchos años y escuchaba, por ejemplo, hay uno que se llama Shut Up Weirdo y es un programa musical, son 2 mujeres, ponen híjole, es que me están llegando un montón de referencias y de nombres, incluso también otras películas que se refieren a la radio, los podcasts, etc. Pero bueno, Shut Up Weirdo o Cállate Idiota. Pues son 2 chavas que están todo el tiempo actuando como si estuviesen un poco fuera de sí, ¿eh? Eso lo escuchaba hace mucho, me parecía muy experimental. Todavía sigue, me parece, todavía sigue. Tienen como temporadas variables, a veces cambian las locutoras, etc. Se empezó a volver muy inestable, por eso también dejé un poco de escucharlo, porque de ser un programa muy regular, empezó como a fallar por varios meses, toda una temporada, etc. Entonces... pero me acuerdo que me gustaba muchísimo, era prácticamente un programa muy cotidiano, es decir, salía diario subían un archivo y literal es esto que les digo, que el programa en vivo, el programa cotidiano, tal cual lo trasladaban al formato podcast. Se hace un poco, pues sí, medio truculento. Creo que habría que tener un disclaimer de este programa salió en vivo tal día, como para entender si hay cosas, por ejemplo, muy específicas que se refieren a, qué sé yo, un concierto, alguna fecha en particular. Bueno, pues va a quedar completamente descontextualizado si lo escuchas 2 meses después. En fin, antes de comenzar, digamos, con este pequeño, porque realmente hice un pequeño listado de los podcasts que estoy escuchando en este momento, me enteré sobre algo que me interesó muchísimo, que es la Podcast Academy. Se va a generar una especie de como la academia de los Oscar, por ejemplo, o como los comités donde se seleccionan obras de teatro, programas de televisión, etcétera, para ser premiados y para ser valorados, etcétera. Pues la Podcast Academy, que va a estar conformada por varios empresas de streaming, entre ellas Spotify, Apple Music, Deezer y otras más, la NPR, por supuesto, la National Public Radio en Estados Unidos, que además producen podcasts chefskis, o sea, pero justo se va a formar esta Podcast Academy porque se está buscando o se pretende que en el 2021 se premien los Golden Mics o los micrófonos de oro, como si fuesen los Oscar de los podcasts. Me parece una idea genial, no únicamente como para incentivar la producción, una mejor producción, etcétera.
Vamos a ver, a lo mejor es mucho menos costoso producir un podcast que una película, eso es completamente claro. No sé cómo van a ser las categorías, no sé si sería por crítica, o no sé si sería por tiempo o por periodicidad, ¿no? Porque como les decía, hay podcasts que a lo mejor sale uno cada mes, uno cada 15 días, uno es cotidiano, ¿no? O sea, sale diario. No sé cómo se premiaría, pero es interesante también esta idea de acercarse a la producción desde ese lado, es decir, reconocer la labor de todo, pues de todos, locutores, productores, editores, guionistas, los fact-checkers, etcétera. Que bueno, también en Estados Unidos se tiene toda otra tradición, ¿eh? Normalmente aquí en México el que hace su podcast es el mismo que lo edita y lo sube y lo, ¿no? Sabemos, ese es otro tema de otro Moving On, sobre este asunto de cómo en México a veces trabajamos el cuádruple y ganamos un tercio de lo que deberíamos ganar, pero en fin, no voy a hacer ahorita un problema sobre eso. La Podcast Academy, que quiere hacer los Golden Mics, la ceremonia de premiación de Golden Mics en 2021, o sea, en un año. Me parece interesante y hay que ponerle ahí un pin a este asunto como para ir viendo cómo evoluciona esa Podcast Academy. Pero bueno, sobre podcasts, me parece importante decir también que todos los que voy a recomendar son de contenidos hablados. Son de contenidos hablados y la mayoría son en inglés. Honestamente, les decía hace rato que aquí en México normalmente lo que hacen es hacer un programa en vivo, y tal cual en vivo es trasladarlo al formato podcast. No encuentro nada malo, no tiene nada de malo, pero hay otros podcasts que le ponen un poquito más de esfuerzo, ¿no? Que específicamente nacieron para hacer podcast, y que me parece que tienen un enorme valor de producción. Entonces todos estos son hablados, la mayoría son en inglés, y bueno, pues el primero es Invisibilia. Es un podcast que se produce de hecho en la NPR, en la National Public Radio de Estados Unidos. Es un tema, a lo mejor el nombre no es del todo claro, Invisibilia, pero habla sobre los temas invisibles, vamos a decirlo así, o los temas no tan populares o no tan revisados en la agenda social en Estados Unidos. Y no quiere decir que sea un programa de política, porque no lo es. Es un programa que pone a lo mejor temas que no te habías preguntado antes. Por ejemplo, el descontrol, es un ejemplo, el descontrol que hay en la sociedad norteamericana por las citas en aplicaciones de ligue. Y decimos descontrol porque la gente literalmente entrega toda su confianza a partir de una app o de una aplicación de ligue. Por ejemplo, otro tema que no se trata es el abandono de las personas de la tercera edad. Aquí en México lo que está ocurriendo es que literal las personas de la tercera edad son abandonadas, pero literal echadas a la calle. En Estados Unidos ocurre otras situaciones. Por ejemplo, hay una costumbre donde la gente se dedica a trabajar, ahorrar para tener dinero para un retiro, y ese dinero utilizarlo para irse a una casa de descanso, una especie como de asilo. Por cierto, quienes estén acostumbrados al micrófono o a hablar mucho, el té es muy bueno para lubricar y abrir las cuerdas vocales, contrario a el agua simple. O sea, el agua simple es buena, pero hay gente que a veces toma más, pero es muy astringente. El agua simple es muy astringente y puede causar el efecto contrario, que las cuerdas se irriten y se cierren. Creo que me metí a un atasco tremendo, no sé qué está sucediendo, pero además es inusual que en domingo esté así de lleno el tráfico. Bueno, espero que no nos lleve mucho tiempo.
Decíamos sobre Invisibilia. Este asunto, de los asilos o de las casas de descanso, entonces está ocurriendo en Estados Unidos que a la gente ya su retiro no le está alcanzando para eso. Y literal, pues se ven ya en situación de calle. O tienen que declararse en bancarrota, cosas por el estilo, porque pues ya el sistema estadounidense ya no se les está alcanzando para llevar a cabo eso. Y como ocurre muy cotidianamente, pues los hijos, por ejemplo, no están dando el chance de vivir con sus padres. Lo mismo también sucede con los millennials. O sea, hay millennials que están regresando a vivir con los padres, ¿no? Pues vaya, la situación está difícil. Pero bueno, esos temas, o sea, que a lo mejor podría llevar al Congreso años en determinar presupuestos, etcétera, pero allá a nivel de cancha, a nivel también como de la práctica, en Invisibilia los tratan. Es interesante, la verdad, porque un tema muchas veces luego no tiene nada que ver con el tema de la siguiente semana. Es un tema, es un programa, es un podcast que ocurre cada semana o que actualizan cada semana. Otro que también es muy bueno, y sobre todo por la manera en cómo lo manejan, es On Being, o podríamos traducirlo como viviendo. On Being. También temas difíciles que requieren de mucho fact-checking, que además, bueno, tanto en Invisibilia como en On Being la producción es impecable. Entrevistas de verdad muy bien hechas. Y en On Being a lo mejor tienen un sentido mucho más filosófico. Vamos a ver por qué. No solamente se preguntan sobre qué tiene que ver, digamos, la situación o el tema con la persona que es entrevistada, sino también con la sociedad. Vaya, la pertinencia de tratar ese tema en estos momentos, en la actualidad. Lo mismo, o sea, sobre sistemas educativos, sobre cosas de arte, sobre autores, libros, tendencias, trends, etc. Pero es desde un punto de vista mucho más vivencial y filosófico. No quiero decir también que sea algo pesado. La conductora Krista Tippett tiene una manera de conducir muy empática, muy amable, muy bonita, con muchas sonrisas, ¿sabes? De donde se puede aplicar ese humor o la ironía de bromear, digamos, sobre algún problema que se tenga, alguna depresión que se tenga, algún error que se haya cometido, etc. Ejemplos, voy a tratar de poner algún ejemplo. La historia de una alumna que se enamoró de su profesor universitario y que tuvieron que, o sea, esto se fue incluso a juicio por parte de la propia institución, es decir, por salvar, digamos, el nombre o el prestigio de la institución, y también pues evitar problemas a la alumna y a todo mundo, pues ejercieron lo que pues cualquier instituto tendría que hacer, ¿no? Me imagino, que es tratar de evitar esto de la manera legal, antes de tratar de ocultarlo o de esconder el tema, etcétera. Ya sé lo que ha de haber. Ha de haber alguna. Voy hacia el norte, estoy en periférico, estoy cerca de Plaza Satélite. Ha de haber alguna barata o algo así, porque cuando hay como ofertas extraordinarias, hay un tráfico tremendo. La gente sigue comprando. Con todo y cómo está la economía. Bueno, los ejemplos sobre On Being, la manera en cómo están tratados, la investigación que hay detrás, y les digo, los temas pueden ser muy variados de una semana a otra, pero siempre con ese candor y ese gusto de escuchar a Krista Tippett haciendo esas entrevistas o esa contextualización de los temas. Es bastante buena. Otro podcast que me gusta y que francamente me ayudó muchísimo, sobre todo para manejar esos temas de la ansiedad y la depresión, fue The Ground Up Show de Matt Diabella.
Matt D'Avella lleva muchos años trabajando para sí mismo, es decir, prácticamente desde los 20 hasta los 30. Tiene 30, me parece, 30 y... No pasa de los 35, es bastante joven. Pero lleva ya varios años oponiéndose al sistema de vida estadounidense de endeudarse desmesuradamente para tener todo lo más cómodo, lo último, los trends, etc. Y más bien dedicarse entre su esposa y él a vivir bien, vivir austeramente, pero con lo que se tiene, no perseguir este sueño americano de tener más, comer más, consumir más, ahorrar más, viajar más, etcétera, sino que vivir realmente bien con lo que se tiene. Que creo que sería el significado más puro de la palabra austeridad. No es vivir cada día con menos. Austeridad significa vivir bien con lo que se tiene. Y se puede, pues, con más, mejor. Pero vivir bien, esencialmente. Bueno, es a lo mejor hasta un tema filosófico que también podría dar para otro programa. La austeridad. The Ground Up Show habla precisamente sobre la depresión, cómo manejar la ansiedad, cómo tratar de disminuir el tiempo dedicado a el trabajo más pesado. Es decir, todos sabemos que en nuestro trabajo hay cosas que uno con las cuales procrastina y no las cumples, o las vas relegando hasta el último, y pareciera que son cosas que pueden estar ahí esperando. Entonces, ¿cómo lidiar con esas cosas que son las más estresantes en el trabajo? ¿Cómo reducir el tiempo de consumo mediático, ¿no? Tanto televisión como noticias o las redes sociales y demás. Entonces, esto me gusta porque además él es muy metódico, es de un profundo egocentrismo, porque también es prácticamente relatar cómo es su vida. Bueno, literalmente es eso, es cómo ha logrado vencer no sé qué, cómo ha mejorado su vida en tal aspecto, etcétera. Entonces es una cosa súper egocéntrica, pero en el mejor de los sentidos. Es decir, no está presumiendo yates, ni viajes, ni un nuevo coche, ni nada, o sea, ni una nueva casa, sino es más bien como un sistema nuevo de vida se va incorporando a su rutina. Es interesante, The Ground Up Show. Voy a tratar de dejarles unas capturas de pantalla en el video para que vean las portadas de los podcasts y también incluso los nombres abajo. Otro podcast, no se sorprendan, pero que también me parece interesante, y no se sorprendan, lo digo porque es una persona súper conocida y a lo mejor es uno de los podcasts más escuchados en todo el mundo, y es justamente el show de Oprah. El show de Oprah Winfrey es una mezcla, el podcast es una mezcla de varias de sus producciones. Tiene Super Souls en su network. Bueno, a mí me parece Oprah muy inteligente en esto. O sea, por ejemplo, ella es Oprah Winfrey y ha decidido jugar al juego de Cher y de Madonna de solamente ser llamada Oprah. Su productora, su casa productora se llama Harpo, que es Oprah al revés, Harpo. Y todo su network es Oprah Winfrey Network, que haciendo las iniciales, cuyas iniciales son OWN. Está padre, está bonito. Bueno, al menos allí me parece un juego bonito, digamos, de palabras que va incorporando a su propio discurso también de minimalismo, búsqueda interna, etcétera. Bueno, ¿por qué Oprah, el podcast de Oprah? Porque es importante. Les digo, es una mezcla como de varias producciones que tiene. Y en OWN, que también está creo que en Apple, tiene Super Souls.
Y en Super Souls son pláticas con personajes de primerísimo nivel. O sea, por ejemplo, ha estado Deepak Chopra, ha estado Elizabeth Gilbert, ha estado... También de pronto tiene invitados como sorpresivos, como Lady Gaga o Michelle Obama, Cynthia Erivo, ¿no? Como personajes muy relevantes, ¿no?, en la sociedad, pero que cuentan una historia personal. Por eso son Super Souls. También está Super Souls Sundays, y esto los domingos lo hace. Y son entrevistas, pero mucho más relajadas. Primero son entrevistas en público o entrevistas en formato conferencia, ¿no? Digamos como una TED Talk. Y los Super Soul Sundays son entrevistas en su jardín de su casa de Malibú. ¿Sí es en Malibú? Bueno, en su jardín de vegetales de su casa, ¿no? Entonces es una plática mucho más íntima, con otro setting, con otra naturaleza, etcétera, y se vuelve quizá también mucho más cercana. Entonces, una mezcla de esas dos producciones que son en video o en televisión, en su propio network, a veces los mezclan y los ponen en podcast. Les digo, es esta práctica, ¿no?, de tener algo en vivo y mandarlo al formato de podcast. Pero en el caso de Oprah funcionan porque los logran contextualizar, y aunque unos duren un tiempo y otros otro, quedan bien porque no se salen de su propio discurso, que a lo mejor sí, unos pueden identificarlo como una onda de superación personal, pero pienso que en el caso de Oprah ha sabido pasar, digamos, como de los programas de chismes o de estas entrevistas escandalosas en donde pues, eran sobre problemas familiares, embarazos no deseados, etcétera, a hablar con especialistas, médicos, artistas, bueno, personajes importantes que están haciendo un cambio en la sociedad y en todos los niveles, ¿no? Sociedad, política, economía, etcétera. Sí, porque he entrevistado de todo, sobre todo gente que a lo mejor busca un crecimiento espiritual. Ese también es muy bonito, por eso también lo recomiendo. Y bueno, todos estos son hablados en inglés. En español rescataría dos, que sí, la verdad los escucho, son como gustos culposos, pero que también son buenos. Bueno, más bien, uno es gusto culposo, es Radioambulante, y digo gusto culposo porque prácticamente fue el primer podcast en español con temas interesantes. O sea, no el primer, sino el podcast que podía ofrecer ya sé que es como un accidente. Híjole, qué terror. Ya, pasamos el sitio del incidente. Bueno, manejen con cuidado. Cuídense mucho, usen siempre el cinturón, vean a todos lados. No se preocupen también por mí, o sea, trabajando en medios y, no sé, estando como al tanto de muchas cosas, invitados, temas, etcétera. Soy un buen multitasker, entonces, por eso no se preocupen. Además, siempre quienes hayan estado en el coche conmigo saben que no me callo cuando voy en el coche. Entonces, por eso no se preocupen, voy muy atento. Pero tengan mucho cuidado cuando manejen. Radioambulante es un gusto culposo porque me pareció el primer podcast en español que trataba temas latinoamericanos de una manera profunda, buena, bien producido, bien con buena locución, etcétera, y que era específicamente dedicado para hacer podcast. No era un programa en vivo que salía en algún lugar y que de pronto ya aparecía como podcast. No, es algo que tiene su investigación, etcétera. De pronto se volvía muy doméstico sobre asuntos específicamente de Cuba o específicamente de Venezuela o qué sé yo, pero de eso se trataba, de generar una comunidad radioambulante, es decir, una comunidad que pueda hablar de todos los temas y todas las poblaciones de América Latina. Es bastante bueno, de verdad nunca me han decepcionado. Solo hubo unos muy bonitos, pero de verdad muy bonitos, creo que fueron 2 o 3 dedicados
al temblor de 2017 en México. Y bueno, más específicamente en la Ciudad de México. Y digo muy bonito porque de verdad te estremece el relato, la narrativa que tomaron. No hacerlo espectacular, no hacerlo tampoco demasiado victimizante, sino ni tampoco demagógico, ni de demanda social o política, sino realmente desde el punto de vista humano. Fueron muy bonitos. Y en general todos. Y pueden hablar de lo que sea, de temas profundos en la sociedad como la pobreza y el hambre, hasta cosas, no sé, jocosas como fiestas, festivales, etcétera, en toda América Latina. Es muy bonito Radio Ambulante. Y otro que es en español, que me gusta, es de una amiga que se llama Mónica Escobedo. Ella es comediante, stand-upera. La conozco desde hace muchísimos años. Ella es locutora de formación. Tiene una voz espléndida. Se llama Telocico. Pero aquí se reúnen varios amigos stand-uperos a, pues sí, desarrollar temas, ¿no? Es un programa que sí nació para hacer podcast, que se pueden encontrar en varias plataformas de streaming. Y son estos tres locos hablando de amigos, de novios, de fantasmas, de, ¿no? Cosas que, honestamente, son las cosas que cualquier locutor que va comenzando un espacio de pronto dice, pues ahora hablemos de relaciones fallidas, pues ahora hablemos de... No estoy haciendo menos el podcast, pero es muy divertido. Pero sí, es esta técnica como de, pues, ¿de qué hablamos la próxima? No, pues, pues no sé, ¿qué es? No, pues Día de los Muertos, pues hablamos de fantasmas, ¿no? Y cosas así. Pero es divertido y entretenido. Y creo que esa sería la lista. Sí, creo que esa sería la lista. Creo que ahí la dejo. Y... pues bueno, déjenme sus comentarios también. ¿Qué están escuchando? ¿Cuál me recomiendan? ¿Qué podcast me estoy perdiendo? Y también de qué les gustaría que hablemos en el siguiente Moving On. Bueno, vaya, ahora sí tuvimos bastantito tiempo porque con el tráfico que había hace rato, ¿verdad? No sé cómo estuvo. Espero que todo el mundo esté bien, que no haya pasado a mayores. Bueno, entonces así la dejamos ahora. Uy, es que me estoy incorporando a la lateral. Siempre hay que tener precaución. Bueno, entonces aquí la dejamos. Pero dígame, cuéntenme qué escuchan, qué podcast escuchan, qué podcast me estoy perdiendo. Todo será bien recibido. Y pues nada, hasta la próxima. Chao.